Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un tema perteneciente a la unidad número 2 que se denomina fronteras de posibilidades de producción. Este tema lo vamos a trabajar de esta forma explicativa porque es un tema que hay que hacerle cierta abstracción a la realidad que uno visualiza todos los días en cuanto a lo que es la producción de bienes. Sabemos que todos los países disponen de una determinada cantidad de factores de producción. Pero, ¿qué cantidad de bienes y servicios son capaces de producir esos países? ¿Depende solo de la cantidad de recursos que disponen? Es tan importante la cantidad de factores como la forma que tenemos de combinarlos. Esa combinación de los factores productivos, es decir, el modo de producción empleado, marcará la diferencia en la producción. Esto se conoce con el nombre de tecnología. Por ejemplo, no es lo mismo que un sastre haga un traje a medida a una persona que se dedique a la producción en serie. Por lo tanto, las posibilidades de producción de los distintos países dependen, entre otras cosas, pero fundamentalmente, de la cantidad de factores de la producción que disponga y de la tecnología que cuenten para ello. Las fronteras de posibilidades de producción, en adelante la vamos a llamar FPP, refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que es capaz de producir una economía en un determinado periodo de tiempo, a partir de factores de producción y una combinación de tecnologías predeterminados. En una economía que cuenta con miles de productos, las alternativas de producción son numerosas y variadas. Pero para simplificar el problema y para poder entender este tema de la escasez de factores y de la disponibilidad de factores, vamos a considerar que dispone de una cantidad fija de factores productivos que supondremos todos están empleados y en los que produce solo dos tipos de bienes. En este caso, nuestro ejemplo, alimentos e indumentaria. Con los datos de la tabla que figura a continuación, podemos hacer la representación gráfica de las fronteras de posibilidades de producción. Entonces, visualizamos el gráfico, vamos a ver que en una de las columnas tenemos el eje de los alimentos y en la otra el eje de las indumentarias. La frontera de posibilidad de producción nos muestra cómo, si queremos aumentar la cantidad producida de un bien, habrá necesariamente que disminuir la cantidad producida del otro. En nuestro ejemplo, si a partir de una producción dada, por ejemplo en el punto B, queremos producir más alimentos, para llegar a una situación como la del punto G, por ejemplo, tendremos que estar dispuestos a producir menos indumentarias. Y ahí se forma la frontera de posibilidades de producción. Todos los puntos de la curva de posibilidad de producción son eficientes, es decir, que utilizamos todos los recursos, disponemos de la mejor forma posible. En principio podría parecer igualmente deseable, sin embargo las posiciones más interesantes son aquellas en las que se puede producir una cierta cantidad de ambos bienes, pues tanto los alimentos como la indumentaria son necesidades humanas. Si nos situamos en un punto que corta la curva al eje Y, solo podríamos producir alimentos y de forma análoga, en el punto que corta al eje X, solo podríamos producir indumentaria. Serían casos extremos. Aquellos puntos que se encuentran por debajo de la curva representan asignaciones ineficientes, pues se está despilfarrando recursos, es decir, hay recursos ociosos. Lo puedo hacer, es posible producirlo, pero no tengo la capacidad total utilizada. Aquellos puntos que se encuentran por encima de la curva son posiciones inalcanzables, con los factores productivos que cuento y la tecnología disponible en ese momento, dado que por el paso del tiempo podría llegar a alcanzarse gracias al progreso técnico, a la acumulación de capital o porque incorporo más materia prima, etcétera, etcétera. ¿Por qué la forma de la curva de posibilidades de producción? Como para aumentar la producción de un bien tenemos que disminuir la cantidad producida de otro, la curva de frontera de posibilidades es decreciente o descendiente y por lo tanto con pendiente negativa. Como los recursos productivos no son igualmente aptos para la producción de un bien u otro bien, para conseguir un mismo aumento en la producción de alimentos habrá que renunciar a cantidades cada vez mayores de vestidos o de indumentaria, de lo que normalmente, por eso la función es cóncava. Otro concepto que está muy ligado al concepto de frontera de posibilidad de producción es el concepto del costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad de un bien es la cantidad de otros bienes u otros bienes a los que se debe renunciar para poder obtenerlo.
Si nos situásemos en cualquier punto de la curva que vimos recientemente, en la que los recursos están siendo utilizados de forma eficiente y con los que obtenemos una combinación determinada de bienes, si queremos aumentar la producción de algunos de los bienes, tendrá que ser a costa de reducir la producción del otro. En nuestro ejemplo anterior, llamamos costo de oportunidad de una unidad de alimentos al número de unidades de indumentaria que se debe renunciar para poder obtener algunos alimentos. Si seguimos con el ejemplo que hemos planteado, al pasar del punto B al punto C, disminuye la producción de indumentaria en 2 unidades para poder así obtener una unidad de alimentos. Estos costos tienen que ver entonces con la disponibilidad de recursos, con la posibilidad que yo tengo de producir cada vez más y mejor y la eficiencia o no que yo quiero tener a la hora de producir. Bueno, espero que te haya quedado claro y te invito a que investigues, sigas los links que están dispuestos en el módulo para que puedas ampliar la información y además hacer las actividades que están propuestas para que lo puedas llegar a comprender mucho mejor. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.